Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Art Bites, breves encuentros con la colección de arte del Museo Mariana Kisler Beach. Yo soy Fernanda Ramírez y yo formo parte del Departamento de Español en la Facultad de Lenguas Modernas aquí en la Universidad de Kansas State University. Y ya que el 29 de enero es el Día de Kansas, pensé que sería oportuno estudiar a una artista que realmente logró acoger la escena, toda la temática de Kansas, la cual es Margaret Whittemore. Y esta artista realizó varios grabados de lugares emblemáticos de Kansas, así como de sus árboles y de sus aves. Así que me pareció una excelente idea estudiar dos de sus grabados de aves y bueno, el día de hoy vamos a hacer eso, así que empecemos. Margaret Whittemore nació en Topeka, Kansas, en 1897. Ella se dedicó a ser escritora, ilustradora y grabadora, y sus padres trabajaron en la Universidad de Washburn, en donde su padre era profesor y su madre directora del Departamento de Arte. Así que Whittemore completó la licenciatura en Artes en esta universidad, en la Universidad de Washburn, en 1919. Después estudió grabado en el Instituto de Arte de Chicago y también participó en la colonia de artistas de verano en Taos, Nuevo México. En 1923 regresó a Topeka, donde vivió en casa de sus padres y convirtió su ático en su estudio y el sótano en su imprenta. Al mismo tiempo, para ganarse la vida, consiguió un trabajo como dibujante en el ferrocarril Atchison en Topeka y Santa Fe, siendo una de las primeras mujeres en ocupar este puesto. Esta artista también dio clases a particulares de arte en su casa y dio clases para el sistema de escuelas públicas de Topeka, donde también se dedicó a enseñar arte por un año. A principios de la década de los 30 se interesó por la ilustración gráfica, así que empezó a ilustrar libros para un par de autores y también escribió e ilustró artículos para varias revistas y periódicos. De la misma manera, ella misma publicó dos libros que escribió e ilustró y creó litografías para la Work Projects Administration, uno de los programas del New Deal durante la década de 1930. Whittemore murió en 1983. A pesar de que Margaret disfrutaba mucho publicar y todo el proceso que éste conllevaba, también llegó a mencionar que una de sus partes favoritas era cuando recibía cartas de personas que habían visto su trabajo. Así fue como a través de esta correspondencia logró cultivar amistades con quienes tuvo conversaciones interesantes a lo largo de los años. Entonces, en la parte inferior de la diapositiva se puede ver uno de los primeros libros que ilustró, titulado Bird Notes, del autor Harry Rhodes. Y en la página que podemos ver, en esta parte abierta del libro, podemos encontrar su dibujo, un dibujo a pluma de una alondra occidental. Las ilustraciones de este libro se hicieron todas a bolígrafo, que dan como resultado estos dibujos detallados de líneas finas en blanco y negro. Entonces, Margaret pronto comenzó a imprimir a color, creando dos impresiones tituladas Meadowlark, utilizando dos técnicas de impresión diferentes. La primera fue la serigrafía. Como podemos ver en pantalla, tenemos una de sus serigrafías creadas a mediados del siglo XX de una alondra occidental. Y la serigrafía es un proceso de impresión en el que se plasma por medio de un barniz o emulsionador un diseño sobre una malla o pantalla tensada en un bastidor o en un marco de madera o un marco de aluminio. Después se coloca el papel donde se quiera transferir el diseño en una superficie plana y se coloca la malla sobre él y se entinta con un instrumento llamado rasero. Esto permite pasar la tinta solo por la parte de la malla no bloqueada por el barniz. Y eso asimismo permite una distribución muy uniforme de la tinta y permite hacer algunas cosas divertidas con el color. Y creo que en esta obra se puede ver el detalle que se logra conseguir utilizando esta técnica.
Ok, ahora la segunda impresión de Metalwork es una silografía y la silografía es bastante diferente a una serigrafía. Esta técnica utiliza una plancha de linóleo o de madera en donde primero se tallan las partes del diseño que no se quieren en la impresión y este entallado se hace con esos instrumentos que se llaman gubias. Y una vez que tienes la plancha o el bloque de madera como se necesita o como lo quieres, vas a aplicar la tinta con ese rodillo o también lo puedes hacer con un pincel a los relieves que quedaron en tu diseño y estos relieves son los que se van a imprimir o se van a transferir al material que estés usando. En otras palabras, esta es una impresión por relieve. Esto permite la impresión a color y algunos efectos divertidos mientras se utiliza el rodillo y el pincel. Entonces, ahora mientras observas las dos impresiones de Whittemore una al lado de la otra, um, creo que es bastante notorio que ambas obras están creadas en orientación vertical y me parece que esto provoca que el ave realmente sea el centro de atención de la obra. Me parece que las ilustraciones tienen mucho carácter y personalidad y Whittemore a menudo coloca o colocaba a los pájaros en su percha favorita. Por ejemplo, en el caso de la alondra occidental sería la parte superior del poste de una valla, como podemos ver en pantalla. Pero aún así podemos ver muchas diferencias entre ambas impresiones y te invito a que hagamos un pequeño análisis considerando estas diferencias. Por ejemplo, ¿qué elementos ves que sean igual o diferentes entre estas obras? ¿Crees que fue una elección de estilo por parte del artista o crees que se debió más a la utilización o el uso de diferentes tipos de impresión? ¿Tú crees que al usar estos a diferentes tipos de impresión, esto fue lo que afectó el estilo, los colores, la composición o crees que fue algo intencional? Probablemente o tal vez quieras elegir cuál es tu favorito, cuál es el que tú prefieres. Y bueno, hay muchísimas preguntas que se pueden hacer a través de para esta obra para profundizar cada vez más en ella. Así que si quieres ver más grabados de pájaros de Margaret Whittemore, te invito a que entres a nuestra página web beachkeystate.edu. Y pues eso sería todo por el Art Bite de hoy. Muchas gracias por acompañarme y espero que hayas disfrutado mucho de los grabados de Margaret Whittemore. Nos vemos en el próximo Art Bite en español. Adiós.